Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es La Voz del 21 a través de Perú 21 TV. Soy Carolina Bayona y a continuación vamos a continuar haciendo un análisis, también un panorama de lo que ha significado hace breves minutos, bueno, en horas de la mañana para ser más precisa, el mensaje que ha dado la exposición, la rendición de cuentas de manera pública que ha hecho el presidente Pedro Castillo, un balance de 100 días. Y vamos a ver sobre todo los temas que están afectando más a la población, que es la parte económica, directa o indirectamente, es lo que primero se ha pedido que este gobierno atienda. Y para eso estamos con el economista y además exministro de Economía, don Luis Miguel Castilla, a quien le damos la bienvenida. Señor Castilla, muchísimas gracias por su disposición. Bienvenido. Gracias, Karina, por la invitación. Exministro, ¿cuál es ese balance que ha entregado Pedro Castillo a nivel económico? ¿Usted siente que se ha avanzado? Hoy día ha hecho un acto público, bueno, sin un feedback, obviamente, de los medios y de la población por intermedio de los medios, pero ha dado mensajes ahí. Nos gustaría conocer su lectura. El presidente continúa con un discurso totalmente asistencialista, ha narrado una cantidad de transferencias, cosa que, digamos, es complicada, ¿no? 14.000 millones de soles en 3 meses de subsidios y transferencias sin plantear una política que genere el empleo privado, ¿no? La inversión privada está prevista a disminuir el año entrante por la mayoría de analistas, incluido el Banco Central, que prevé un crecimiento nulo de la inversión privada. Y lo que el gobierno hace es anunciar más gasto corriente, más subsidios ciegos, y las obras públicas que comenta y menciona son unas que ya se venían de atrás, un crecimiento inercial. Hablar que el aeropuerto de Chinchero, hablar que la ampliación de Jorge Chávez sean obras nuevas, creo que, digamos, eso no es nuevo, eso viene hace muchos años, que se está gestando y no hay un planteamiento sólido y creíble, y más bien al culminar con la insistencia de una asamblea constituyente y unas promesas de facultades legislativas que pueden ser complicadas y pueden frenar la recuperación, creo que no es el mensaje para reactivar y reenganchar a la actividad económica del país. Uh-huh. Ministro, ¿cuál es el principal riesgo de que Pedro Castillo continúe con esta política? ¿No? Porque ya no solamente son anuncios, sino son decisiones que se están viendo. Con estas políticas asistencialistas, sin argumentos, como usted indica, sólidos o creíbles, pero sí reforzando lo otro, ¿no? Que ha estado en campaña, pero que ahora en gobierno también es empeño del gobierno, me refiero a la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es el principal riesgo de continuar esto así, ya no 100 días, sino la gestión, ¿no?, de Pedro Castillo? Mire, el principal peligro es un retroceso y un estancamiento económico muy fuerte. Eh, en el mejor de los casos, el año entrante vamos a crecer 2% a lo mucho, pese a tener un entorno internacional favorable. Y a mí me parece que las cuestiones más allá del gasto público, hay por lo menos tres fuentes de preocupación en mi criterio. Una es un incremento del salario mínimo que no responde de manera técnica a incrementos en la productividad laboral y se hace con afanes más clientelistas, más demagógicos, por un lado. Lo segundo es esta comisión para llevar a las empresas, digamos, que tienen contingencias y litigios tributarios a negociar. Esto debilita los esquemas que ya existen a través del Tribunal Fiscal o el Poder Judicial, donde se dirimen estos litigios, estas controversias. Y lo tercero, que creo que nuevamente insiste en crear instancias adicionales, ¿no? Él ha hablado de la importancia de mantener un buen manejo público, de evitar la corrupción, y no solamente menciona al rol de la Contraloría, sino ahora le da un nuevo rol a las rondas campesinas, ¿no? Entonces creo que todo este discurso no ayuda mucho. Incluso el plan de masificación que él ha anunciado el día de hoy es uno que indudablemente va a significar una gran inyección de recurso público,
porque lo que se requiere es mayor subsidio para viabilizar mucha de esta interconexión domiciliaria y residencial que se pretende llevar a cabo en este susodicho masificación del gas. Entonces, creo que no solamente podemos estancarnos, sino se puede deteriorar aún más la estabilidad macroeconómica del país. Entramos a un momento de expectativas no cumplidas que pueden lamentablemente acabar en convulsión social y más crisis y conflictividad, como hemos estado viendo los últimos meses. De lo que usted nos ha mencionado, me gustaría incidir en lo primero, que es lo que más expectativa está teniendo, que es el anuncio del incremento del sueldo, si a usted le parece, el sueldo mínimo a 1.000 soles. ¿Suele que un presidente a los 100 días incremente el sueldo o se espera a que económicamente se esté firme, ¿no? Y ya se tenga, digamos, canalizado al gobierno? Suele ser eso, y le consulto además si este sueldo mínimo incremento sería para qué porcentaje de peruanos, porque se supone que son para trabajadores formales, ¿no? Más aún que se ha perdido mucho trabajo formal en la pandemia. Sí, esto va a los trabajadores formales, esto va al 25% de la plana, de la PEA formal, 75% queda de lado. Y esto afecta de manera adversa no a las grandes empresas que tienen la capacidad de absorber este mayor costo de la mano de obra, sino a aquellas que se debaten entre la formalidad y formalidad y la informalidad. Entonces, acordémonos que uno de los grandes legados de la pandemia ha sido una precarización del empleo y de la actividad privada hacia el sector informal. Y lo que hace esto es que decreta incrementos en los salarios como si así funcionara el mercado. Eso no es así. Y lo que esto puede ocasionar sea una mayor precarización, mayor informalidad, porque muchos pequeños negocios no van a poder hacer frente a este incremento en los costos. Y especialmente en vista de que la productividad laboral, que es lo que efectivamente debiera ser el principal móvil para incrementos en salario mínimo, no se ha visto incrementar. Entonces, esto lo que acaba haciendo son promesas políticas que pueden acabar, digamos, coadyuvando a un mercado laboral más precario, más informal, en contravía de lo que los peruanos piden. En todo caso, quien tendría que asumir esto son los empleadores formales, ¿no? Este incremento, más aún saliendo de una pandemia. ¿Cómo en todo caso se soluciona el mercado? Porque sí hay necesidad de mucho trabajo allá afuera. 75% de población informal sin trabajo necesita soluciones. ¿Por dónde se va? ¿Cómo se está haciendo en otros lugares? Tendría que haber una fórmula. ¿Cuál es? Mire, yo creo que no hay fórmula mágica, pero lo cierto es que la actividad económica se realiza si hay un marco de estabilidad. Y con estos anuncios de cambios en las reglas del juego, de cambios en el marco tributario, de una nueva constitución, de proteccionismo en desmedro al consumidor, nada de esto conduce a que haya inversión privada y que ésta genere empleo. Todo lo que estamos viendo es básicamente una reactivación, pero principalmente de empleos de baja calidad. ¿Cuál es la alternativa? Digo, apostar por la minería, apostar por sectores de infraestructura, sectores que sean intensivos en mano de obra. El sector de agroindustria es uno importante, pero si a la par se está diciendo que se va a incrementar el proteccionismo, esto puede conllevar a que haya medidas comerciales de los socios que se vean afectados, digamos, una retaliación comercial y se cierren mercados para el Perú. Entonces, el gobierno no tiene una visión clara de cómo reactivar la economía y el empleo más allá de gastar, de gastar los recursos públicos o de incrementar artificialmente el salario mínimo que afecta a un pequeño segmento de la población laboral. Entonces, creo que es tratar de eliminar toda esta fuente de incertidumbre y focalizar en tener un mínimo de estabilidad para que la actividad privada siga el camino de la reactivación que efectivamente empezó y que se ha visto brutalmente cortada desde que inició este gobierno. Permítame saltar, exministro, la parte de la inversión, de la actividad minera privada, porque yo sé que usted también ahí nos puede dar bastante cátedra, pero quisiera terminar con esto, que
es algo extraño que un especialista, un economista, resalte este mensaje que da un presidente en cuanto a la Asamblea Constituyente. Y quisiera preguntarle por qué esto es tan... o sea, ¿qué significa este mensaje que después de anunciar asistencialismo, no dar argumentos sólidos o creíbles, vaya y sí resalte la Asamblea Constituyente? Es la segunda vez que lo menciono, decir a usted, un economista, si podría explicarnos, por favor. Mire, gran parte del progreso del país en los últimos años se han debido a un esquema, digamos, de reglas del juego que define un rol del Estado y al mercado. El Estado para que dé servicios públicos digamos, a la población y regule al sector privado, pero no como un promotor y generador de riqueza. Y hay dos elementos de la Asamblea Constituyente que a mí me preocupan de sobremanera. Uno es la eliminación del rol subsidiario, vale decir, tener empresas públicas nuevamente, y esto introduce contingencias fiscales muy elevadas, como nuestra historia indica. Y lo segundo es quitarle la protección constitucional a los contratos, vale decir, vulnerar la seguridad jurídica. Lo que pretenden, modificando el artículo 62, por ejemplo, es que a través de una ley se puedan variar el acuerdo entre las partes en un contrato que tiene protección constitucional. El gobierno aduce que es para evitar contratos lesivos, ignorando que hay mecanismos de resolución de controversias. Entonces, vulnerar la seguridad jurídica para un país es lo más, digamos, esa forma más rápida de expulsar al capital privado y al extranjero, que apuesta por un país y espera recuperar su inversión en un tiempo determinado. Entonces, esos dos elementos no son entendibles. ¿Por qué insistir y no más bien crear un Estado que sea más capaz de brindarle con mayor calidad servicios a la ciudadanía, que es lo que principalmente reclaman al interior del país, y propiciar empleo de calidad? Y nada de eso se va a lograr poniendo todas las reglas del juego de una constitución, la Carta Magna, la ley de leyes, en posición de ser cambiada, sin entender efectivamente qué cosas se quiere resolver. Entonces creo que esto introduce una prima de riesgo regulatorio significativo que hace que los capitales vayan a otros lados y que los que están acá vean de diversificarse y de minimizar potenciales pérdidas que puedan tener. Uh-huh. Lo entiendo ahora sí, ya entiendo su preocupación, porque sí es extraño dialogar con un economista que nos muestre que esta asamblea constituyente, que es un tema político, pero que ahora es un empeño, en realidad una campaña del partido de gobierno, podría afectar tanto a nuestra economía, pero ahora usted lo ha dejado claro. Economista, exministro, ¿cómo califica la gestión de Pedro Castillo en los últimos 100 días? O los primeros 100 días. Jalado, deficiente. Y esto es lamentable porque estamos en una situación, digamos, donde las necesidades siguen acumulándose, y lo peor es que está creando expectativas que no va a poder cumplir. Y expectativas no cumplidas son el terreno fértil para el descontento y problemas de gobernabilidad. Entonces, creo que el manejo hasta ahora del gobierno no cumplió las expectativas y más bien ha sido muy deficiente. Uh-huh. Correcto. Muchísimas gracias. ¿Algo que desee agregar, por favor? No, yo creo que es importante ahora que se va a discutir en el Congreso esta facultad que el gobierno está pidiendo para legislar en temas tributarios, en temas financieros, económicos. El Congreso ejerce un rol efectivamente legislativo, porque darle cheque en blanco a un gobierno que ha introducido al país en una crisis de desconfianza, creo que sería un acto de suma irresponsabilidad. Entonces creo que ahora se han invertido los papeles. Usualmente teníamos congresos populistas e irresponsables y un gobierno que cuidaba el orden. Ahora se han invertido los papeles y creo que ahora el Congreso tiene que ejercer un rol muy importante de control político y poder evitar excesos de parte del gobierno actual. Muy bien. Muchísimas gracias por su disposición. Un fuerte abrazo para usted, porque de verdad nos ha ayudado a entender un poco más el tema económico y bueno, pues los anuncios que crecen en expectativa y al final vemos que en realidad lo que está haciendo es quizás poner el camino con mucho más incertidumbre. Gracias. A usted, muy amable. Muy bien. Hemos estado con don Luis Miguel Castilla, economista y exministro de Economía, además, que nos ha indicado que este anuncio de incremento
de salarios para los trabajadores es solamente para un 25%. El otro 75% es lo que se tiene que preguntar qué es lo que se va a hacer, ¿no? Además, este 25% que tendría un incremento de sueldo de salario mínimo tendría que asumirlo los pequeños empresarios, los empleadores, que además están viniendo de una pandemia y están haciendo todo lo posible para continuar laborando en lo que es el trabajo formal, ¿no? Entonces se revertiría, habría mucho más informalidad porque justamente no pueden asumir este incremento. Pero bueno, además ha calificado la gestión de Pedro Castillo en estos primeros 100 días como jalado, ¿no? Lo han desaprobado y es además porque se cree, nos ha indicado Luis Miguel Castilla, que no debería estar dándose estos mensajes o estas prioridades como la Asamblea Constituyente, porque además afecta, como ya lo ven, nos ha quedado bastante claro, a la percepción de nuestro país y por lo tanto a la inversión y por lo tanto a la economía. Muy bien, nosotros volvemos en cualquier momento. Permiso.